en el tiempo final. Y quiero poder hablar y que Dios nos abra el entendimiento acerca de esa perseverancia que va a necesitar la iglesia en todo momento, en el tiempo más difícil de la historia o en la más de la batalla final, ¿verdad? Que va a librar primeramente la iglesia y después la humanidad. Bueno, acordémonos que hay tres grupos de personas que Dios va a trabajar, ¿verdad? Primer grupo va a ser la iglesia, segundo grupo va a ser Israel y tercer grupo es la humanidad. El primer grupo que Dios empezó a trabajar fue con la humanidad. El segundo grupo que Dios empezó a trabajar en el Génesis fue con Israel y en el tercer grupo la iglesia. Pero los últimos serán los primeros, ¿verdad? Entonces ahora viene y se convierte ahí sí que a lo contrario, al revés se pudiera decir, no al revés, pero lo opuesto, ¿verdad? Ahora Dios va a finalizar su obra con la iglesia, después con Israel y después con la humanidad. O sea que la iglesia va a ser perfeccionada y va a ser llevada con el Señor. Después Dios viene a trabajar en los 7 años de la gran tribulación con Israel. Y después de trabajar con Israel los 7 años, trabaja con la humanidad, que es en el milenio, al final. Y después del milenio, desaparece esta tierra. Dice la Biblia que la tierra va a ser consumida con fuego y va a desaparecer. Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Pero ese es el orden. El orden es que Jesús viene por la iglesia, se la lleva, se casa con la iglesia, y en ese transcurso de tiempo, Israel es tratado durante 7 años, que es en la gran tribulación. En esos 7 años va a morir aproximadamente 7,000 millones de personas, aproximadamente. Usted sabe muy bien que la humanidad ahorita tiene 8,300 millones de personas, más o menos. Ese es el número de personas que existe en el mundo. 8,300 millones de personas. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero si lo vemos con lupa, ¿cuántas personas cree que hay en América? Solo en el continente americano. Póngale que en el continente americano existe 1,500 millones de personas. Pero todavía, después de esas 1,500 millones de personas, ¿cuánto le restaría a 8,000 millones de personas? Si usted le resta a 8,000 millones de personas, 1,500, 6,500 millones de personas todavía existirían en la tierra, desapareciendo todo el continente americano. O sea que todavía quedaría un montón de gente. Y usted se da cuenta que China hay 1,300 millones de personas y en la India otros 1,300 millones de personas. Solo en esos dos países hay aproximadamente casi 3,000 millones de personas. Ni siquiera el continente americano tiene esa cantidad con esos dos países. Ahora, si la Biblia habla de que en esos 7 años va a haber una destrucción sobre el mundo entero y que muchas personas van a fallecer, van a morir, va a haber un caos tremendo, pero así es como Dios va a trabajar. Dios trabaja con la iglesia ahorita, los 7 años trabaja con Israel y los 1,000 años con la humanidad. Porque usted sabe que en los 1,000 años todavía el humano se va a levantar contra Dios. Sabiendo que Jesús está, hermano, porque Jesús, después de los 7 años, dice la Escritura que Él viene a la tierra. Esa es su segunda venida, y ahí es cuando todo ojo le verá. Y toda la humanidad lo va a ver, los que hayan quedado después del final de los 7 años. Y que de ahí en adelante Jesús va a gobernar Él en persona, pero desde Israel.
Él va a gobernar 1000 años. Y las personas ya no van a durar 80, 90 años de edad. Las personas van a durar más años, porque en ese tiempo la persona que peque se muere. O sea, si una persona va a pecar con un pecado, una mentirita que se eche, ahí queda. Eso va a ser en los 1000 años. Pero ese es el trabajo que Dios tiene planeado para la humanidad al final del tiempo. Pero a nosotros nos interesa este momento. ¿Por qué este momento? Porque es el momento que estamos nosotros viviendo, la iglesia. Y nosotros, dice que el juicio comienza por casa primero. Entonces nosotros, como siendo casa, va a empezar el juicio primeramente sobre nosotros. ¿En qué sentido? Que un juicio, todos van a un juicio. Y si las personas o salen aprobadas o salen culpables, ¿verdad? Desechadas. Pero aquí el Señor me hablaba acerca de este título que es la perseverancia en el tiempo final. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder calificar, tenemos que perseverar. Y este es el tiempo más difícil para perseverar, porque hay mucha tentación. Hermano, no ha habido tanta tentación en el mundo como ahorita lo existe. Y mire, Mateo capítulo 24, 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Tal vez en la Biblia 60 dice el amor, debido al aumento de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad y la iniquidad son dos potestades que caminan juntas, dos entidades que hicieron caer al diablo en el reino de los cielos. O sea, ¿quién hizo tropezar a Luzbel? La maldad y la iniquidad. Esas dos potestades entraron en él e hicieron que el querubín protector codiciara lo que Dios tenía. Y ahí Dios lo descalifica. Pero en el tiempo final se iba a aumentar la iniquidad. Y la iniquidad va a ser el enemigo número 1 del amor. ¿Y quién tiene amor, hermano? Los que han recibido a Jesús. Porque el verdadero amor es Jesús. No puede decir el hombre que ama si no conoce a Jesús. Porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y toda tu alma. Pero no se puede amarlo si no se conoce a Dios. Y después dice: y entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero todo es como una cascada de amor que empieza desde arriba y va, hermano, abarcando lo demás. Pero ese amor va a ser atacado por la iniquidad en el tiempo final. Pero hay algo que el Señor Jesús le da como a la iglesia le dice: tú tienes que perseverar a pesar de la iniquidad que esté aumentada en el mundo. Porque, hermano, la iniquidad lo que hace que la gente ya no se esfuerce. La iniquidad apaga el amor y la pasión del cristiano, a tal punto que el cristiano ya no quiere caminar de la misma forma y no quiere esforzarse de la misma forma como lo había hecho anteriormente cuando conoció al Señor. ¿En qué se tiene que esforzar usted? ¿En qué tiene que perseverar, hermano? En el amor. O sea, la perseverancia va a ser como un blindaje en contra de la maldad que va a querer estorbar su caminar con Dios. Pero ¿cómo va a amar, hermano? ¿Cómo va a perseverar? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para perseverar? Tiene que perseverar en la oración. Tiene que perseverar en la comunión con Dios. Tiene que perseverar en el momento donde usted está solo o sola, y tener usted un momento íntimo diario con Él. Si eso se descuida,
entra la iniquidad, porque la iniquidad va a entrar por medio del pecado. O sea, el pecado a nosotros nos asedia, hermano. Nosotros no somos inmunes del pecado. Usted sabe que cuando vino Caín y iba a matar a Abel, al principio, usted sabe la historia. ¿Cuál fue la advertencia de Jesús, de Dios? Le dice a Caín: mira, el pecado está a la puerta y te codicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pecado, hermano, se presenta a la puerta. ¿A qué puerta se va a presentar? A la puerta de la mente. Porque el pecado lo que quiere es hacerle que se abra una puerta de maldad. Mire pues, cuando nosotros usted y yo nos enfrentamos en el mundo exterior a toda clase de tentaciones, hermano. Si Jesús fue tentado en todo, nosotros también vamos a ser tentados, hermano. Nosotros somos humanos. La Biblia dice que Dios nos hizo menor que los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a ser tentados para que el pecado entre y entonces la maldad se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sabe cómo puede distinguir usted y yo cuando empezamos nosotros a bajar rendimiento en Dios? Es fácil de poderlo distinguir. Cuando miremos nosotros que nuestro rendimiento va bajando, nuestra perseverancia va bajando, nuestra lucha va bajando, es porque entonces hay maldad que permeó en la mente y en el corazón. Y lo que hizo esa maldad es que le empezó a matar, a bajar los niveles de amor en la persona. Es que mire, usted y yo no podemos avanzar en esta carrera si no tenemos amor a Dios. Usted sabe que los niveles de amor, hermanos, son diferentes. Póngale, si una persona se está esforzando constantemente y lo está haciendo, mire, póngale que yo le digo a usted: hermanos, desde ahorita que salgamos, nos vamos a ir a caminar, a evangelizar aquí, todo esto de aquí, debajo del sol, debajo de ese solazo. ¿Qué es lo primero que va a decir la mente? ¡Hala, qué calor, hombre! Mucho calor, yo ya tengo hambre, yo ya tengo sueño, yo ya trabajé. Y empieza en la mente a pensar, porque los niveles de amor no son los mismos, hermano. Si Dios viene, hermano, a veces nosotros queremos que Dios se presente y nos diga: haz esto. Eso no es así, hermano. Mire, eso no va a pasar, que Dios, a menos que usted sea extraordinariamente, pero dichoso, que Jesús se le presente personalmente y le diga: sabes que yo quiero que hagas esto. Pero Dios no se te va a presentar así. Como te digo, a menos que Él quiera. Pero si viene y vamos a hacer esto, hermano, y tú empiezas a poner peros en algo, entonces empiezas a ver los niveles de amor. Y a veces nosotros decimos: mire, pues, a veces nosotros, pero si yo soy buena persona, mire, yo no tengo mucha maldad. Pero sinceramente, hermano, los niveles de amor se van a poder distinguir conforme a la maldad, porque la maldad es la que hace que el amor descienda. Pero Dios nos dice a nosotros: pero persevera hasta el fin, en el tiempo final. ¿Qué es perseverar? La palabra perseverar dice permanecer. Perseverar es alguien que permanece en algo que empezó y no suelta eso. La palabra perseverar, que me llamó mucho la atención, significa resistir y soportar pruebas.
¿Usted ha estado en pruebas? Pues dice la Biblia que nosotros debemos de perseverar en la prueba. Y dice que debemos de resistir. Y hermano, hay un versículo donde dice: someteos a Dios. ¿Ah? ¿Resistir qué? Al diablo. Y el diablo va a huir de vosotros. Pero ¿qué es lo que dice? O sea, ahí dice, hermana, es que está haciendo lo que son los verbos. ajá. Es un verbo intransitivo. Mantenerse constante en lo comenzado. Durar permanentemente. De la Biblia dice permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Fíjese que es lo que acabamos ahorita de decir, exactamente. Y lo que dice la Biblia, porque la Biblia, hermano, la Biblia nos da la explicación precisa y exacta. Y ahí dice: resistir, o que no caigamos en la tentación. Y la Biblia dice: resistid al diablo. Pero nadie puede resistir al diablo si no se somete a Dios. A veces la persona dice: resiste al diablo, hay que resistir y el diablo va a huir. Pero se comen la otra parte donde dicen: someteos a Dios, sométanse a Dios. O sea que nadie puede resistir, nadie puede permanecer, nadie puede perseverar si no se somete a Dios. Entonces, ¿cómo va a resistir la iniquidad y que el amor no se le pierda si no se somete a Dios? ¿Qué es someterse a Dios, hermano? Para usted, ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué significa la palabra someterse? Hermano, someterse es algo cuando a veces ni siquiera queremos nosotros hacer las cosas. A veces uno dice: no, pues que eso no quiero, eso no me gusta. Pero es que no es así. Esto no, hermano, no es a veces lo que a uno le gusta, es lo que Él desea y quiere. Eso no es cuestión de que si usted le pongan a escoger: ¿qué te gusta, mijito? ¿Te gusta de color fresa, de color morado, de color amarillo? No, Dios dice: someteos. Someteos es: sométete a lo que yo te estoy diciendo. Si yo te digo que te cruces por ahí te tenés que cruzar. Si yo te digo que tú tienes que hacer esto, hazlo. Pero si tú dices: no, Señor, yo no quiero, entonces ahí va mal, porque ya no resiste al diablo la persona. Porque el diablo no se puede, hermano, el diablo no puede con una persona que está sometida a Dios. Alguien que está sometida a Dios, le viene el diablo y lo visita, y la persona resiste esa maldad. Resistir es como que usted ha visto en las guerras y en las batallas, cuando dicen los batallones: resistan, no quiebren filas, continúen, sigan avanzando. Es resistir. Hay momentos donde nos vamos a sentir débiles, pero no podemos descender. Y dice figurativamente: soportar pruebas, tener entereza, perseverar. Pero aquí dice padecer. Sufrir. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí en este versículo el Señor? Pero el que sufre, o sea, en el sentido de que si sufres por mí, dice el Señor, y continúas creyendo, hasta el final serás salvo. Esto es extraordinario, porque lo que a mí me dice la Biblia es que una persona que persevera y que persevera va a sufrir. Y es el cristiano, hermano, no quiere sufrir. Sinceramente, en esta vida, no es que pare de sufrir, pero sinceramente, hablando ya
poniendo la cabeza en la Biblia. Usted tiene que estar preparado, hermano, para momentos de sufrimiento. No nos gusta. ¿A quién le gusta? A nadie, hermano. A mí no me gusta. Pero en medio del sufrimiento se muestra el amor. ¿O no? ¿Cómo dice el libro de la carta de 1 Corintios capítulo 13? El amor es sufrido. ¿Ah? El amor es sufrido. Todo lo puede. Mire, Todo soporta. 1 Corintios capítulo 13, Todo perdona. y dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿Y qué dice? Todos pueden. Yo estoy hablándoles del amor que va a ser atacado en el tiempo final por medio de la iniquidad. Pero dice la palabra perseverar. Y Jesús dice: pero tú persevera hasta el final. Como quien dice: tú que tienes amor, puedes sufrir y puedes avanzar. Porque a pesar del sufrimiento, tu amor se va a mostrar en medio del sufrimiento y no vas a retroceder, no vas a declinar. Algo a lo que yo te estoy diciendo que sigas. O sea, el amor es tan impresionante que te ayuda a soportar el sufrimiento. Y en este diccionario Vine dice la palabra que nos hablaba aquí en la Biblia de perseverar, dice morar bajo, pero que significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Eso es perseverar. ¿Dónde tienes que morar, hermano? Si yo te digo, tienes que morar, ¿en dónde? La presencia del Señor. Para que no sea tu amor atacado, ¿dónde tienes que morar? ¿Dónde tienes que permanecer? En Cristo, hermano. Dentro de Jesús. Pero la gente se sale del camino. Esto no es que tú y yo nos salgamos del camino. Esto es de permanecer en el camino, permanecer en Jesús. Porque el amor va a ser atacado por el aumento de la maldad. ¿Usted sabe quién es una persona que abandona? Es una persona que entra en una apostasía. Y eso significa divorcio. Por ejemplo, el hombre o la mujer que abandona su hogar es como una apostasía, se está divorciando. Entonces, una persona que abandona a Jesús es una apostasía, es un divorcio. Y la Biblia nos dice a nosotros: no abandones, permanece en Él. Pero esa es la profecía del final de los tiempos. O sea, usted y yo estamos en ese punto, en el punto donde la maldad aumentó y la iniquidad también. Y dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. ¿Usted cree que el conocimiento ha aumentado? Definitivamente. Ahora vemos la tecnología de la inteligencia artificial. Estaba comentando a Uli que, hermano, ahora en la inteligencia artificial ya hay como escenas de películas donde los actores dentro de las películas creadas por la inteligencia artificial dicen: no, dicen, esto no es cierto, esto lo creó fulano de tal con la inteligencia artificial. O sea que los mismos personajes que están dentro de la escena de la película
se dan cuenta que es algo irreal, que no es cierto, porque alguien lo creó. Ahora yo no sé si usted ha visto que ya han puesto hasta como selfies con teléfonos como que van al pasado, y por ejemplo José lo van a vender sus hermanos y empieza él a grabarse. No, pues mírenme mi túnica, miren, me la dio mi papá mi túnica y esto y lo otro, y todo lo proyecta como que si fuera en ese tiempo. Hasta Moisés va corriendo ahí atravesando el mar y dice: el Señor nos abrió el mar para poder escapar de Egipto. Hermano, estamos viviendo en un tiempo bien peligroso. La inteligencia artificial puede tomar tu voz y llamarle a una persona haciéndose pasar por ti para extorsionar a la persona. Si tú pones en la inteligencia artificial, cántame como canta Pedro Infante y Ricardo Arjona, y lo mezcla la letra y canta, y hermano, la inteligencia artificial está avanzando de una manera bien tremenda. Mire, usted y yo, los que venimos del siglo pasado, nosotros no teníamos teléfono, hermano. Nosotros no teníamos teléfono, y en el tiempo de antes, para poderse comunicar con las personas, por cartas. Mire, nosotros no teníamos pantallas. Nosotros no, todo era por radio. Bueno, ya en mi tiempo ya había televisiones, ¿verdad? Pero la transición fue tremenda en pocos años. Ahora hay carros que ya se manejan solo, carros inteligentes. Hermanos, estamos viviendo un tiempo bien tremendo, donde la gente ya no distingue en qué momento transicionó a ese tiempo. Y el Señor lo había profetizado y se lo había dicho a Daniel. Y le dijo: Daniel, guarda en secreto estas palabras. O sea, cuando él le dijo esta profecía, le dijo a Daniel: no lo vayas a decir ahorita en tu tiempo, porque este libro lo van a leer las generaciones finales, la gente que esté viviendo en el tiempo final. Y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y usted se da cuenta de las protestas que están existiendo en todo el mundo. Por ejemplo, hace poco las protestas que hubieron en Los Ángeles el día de ayer y antier, donde, hermano, en Minneapolis, protestas donde ya personas ya están inconformes con ICE y se han metido a enfrentarse contra el ejército, contra la policía, y eso solo lo mirábamos en los países subdesarrollados. Pero ahora lo estamos viviendo, y lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en los países desarrollados como Estados Unidos. Estamos viendo las protestas, y esto puede crear un conflicto de una guerra civil. Porque la gente ya llegó a niveles de maldad, donde ya, hermano, ya no importa, ya no interesa. Ahora le agarran a una mujer, la somatan en el suelo, le quitan al niño de 5 años, se lo dan a alguien y dicen: llévense, y el niño, llévenselo a la comisaría y que lo agarre alguien de la familia que lo vaya a recoger. Y el niño gritando y la mamá tirada en el suelo, ya no la va a volver a ver otra vez. ¿No? Los niveles que estamos viviendo en este tiempo son niveles aún de tanta maldad que ya no hay sensibilidad en el corazón. Ya no hay sensibilidad si alguien le está robando ahí o si la están asaltando. ¿Y qué hacen las personas? Grabar en vez de ayudarle a la persona. Hay otros que los están secuestrando y están grabando la demás gente que está lejos. En vez de gritar: auxilio, ayuda, ayúdenlo, o poderse meter, ya eso ya no existe, hermano. El corazón se volvió insensible porque ya no hay amor. Y están corriendo de aquí para allá. Y el conocimiento se aumentará en el final. Pero yo quiero que lea esta versión, la CJ, y dice: y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras
y sella el libro hasta el fin, tiempo del fin. Muchos andarán errantes. ¿De qué se está refiriendo una persona errante? Que no tiene casa. Hermano, ahí se recuerda cuando hablamos de los primogénitos, ¿dónde les dijo el Señor que tenían que se encontraran antes de que viniera el ángel de la muerte? En la casa. No te salgas de tu casa. Quédate, guárdate ahí en tu casa y pon la señal. Y aquí dice que hay personas que en el final del tiempo van a andar errantes de un lugar a otro. Y hay muchos cristianos, hermano, que, ay, no me gustó esto, me voy. Ay, no me gustó esto, hermano, 6 meses, 5 meses, 1 año, ay, no me gustó esto, y me voy. Hermano, son errantes, porque andan buscando, unos buscan una cosa dentro de la iglesia, otros buscan otra cosa. Y las cosas que más deben de buscar, les voy a decir cuál es. ¿Cuál es lo que usted debe de buscar en una iglesia, hermano? ¿Qué debe de buscar usted cuando va a una iglesia? Lo que para usted es importante. Pero, bueno, la presencia número 1. ¿Qué más? La palabra enseñar. La palabra es importante para la restauración del corazón y de la mente. ¿Cómo le van a cambiar la mente si no le predican lo que le va a cambiar la mente? Hay un dicho: mira con quién andas y te diré quién eres. Ese es el dicho famoso: mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Y por qué está ese dicho? Porque así como la plática que dan y que conllevan, entonces le van cambiando la mentalidad, le va cambiando la mente a la persona. Y la palabra tiene que ser precisa para el cambio de la mente, para confrontar, sin estar tirando latigazos, ¿va? Pero sí tiene que confrontar el cambio de la mente. Pero mire pues, ¿cuál es la diferencia de las versiones aquí? En el final: y la iniquidad aumentará. ¿A qué se conoce? ¿Qué se relaciona en estos versos la iniquidad? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué relaciona estas dos versiones la palabra iniquidad en esta traducción? Esta traducción es diferente que esta, pero la palabra iniquidad, ¿con cuál la asemeja? Con la ciencia. Ciencia, que es conocimiento. Iniquidad. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? Que iba a aumentar la iniquidad. ¿Por medio de qué? De la ciencia, del conocimiento. Entre más tecnología, más maldad. ¿Usted tiene teléfono? Sí. Ok. En el teléfono hay cosas buenas, ¿sí o no? Sí. Pero hay cosas bien terribles también. Y le voy a decir que el teléfono le quitó, le arrancó el tiempo del cristiano con Dios. En el teléfono, hermano, hay un mundo de maldad, sinceramente. Mire, hay personas que no pueden dejar el teléfono a tal punto que se despiertan solo para ver las redes sociales. Mire, como yo soy entrenador, yo platico con la gente que llego a entrenar, y las personas me dicen: es que ya van a la mesa, se sientan y ya nadie habla nada porque están en el teléfono, cada uno en su teléfono. Ya los papás y los hijos ya no hablan,
porque están metidos en el teléfono. Le dedican más al teléfono que a la plática, porque el teléfono ha robado la atención y ha hecho que la iniquidad aumente, aunque el cristiano no sepa. Pero el conocimiento espiritualmente, ¿usted por qué cree que Adán y Eva le dijeron no vayas a comer del árbol de qué? Del conocimiento. Porque no era el tiempo que ellos conocieran. Ellos no estaban preparados para conocer todavía el bien y el mal. Pero la serpiente sabía muy bien que al momento de ellos tener el conocimiento, iba a aumentar la maldad en ellos. Y esa maldad los iba a desechar de la presencia de Dios. Eso está desde el principio. El tiempo que estamos viendo ahorita está desde el Génesis. Porque el problema fue que ellos no estaban preparados, Adán y Eva, para poder saber entre el bien y el mal. Ellos todavía no estaban preparados para eso. Y por eso Dios les dijo, de todos los árboles podrán comer. Y Él no les dijo, no vayan a tocar el árbol de la vida, ni vayan a comer de él. Él, el único árbol que apartó y que lo restringió, fue el árbol del conocimiento. Entonces el hombre, mientras más conoce y no está preparado, puede hacer que aumente los niveles de maldad y de iniquidad. Mire, yo no digo que el conocimiento es malo, porque la Biblia habla de un conocimiento de Dios que se llama el espíritu de conocimiento. Y dice la Biblia, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Pero es que hay un conocimiento de Dios que te catapulta a una dimensión de madurez. Pero hay un conocimiento de los hombres que te catapulta a la maldad. O también hay conocimiento del diablo, ¿va? Entonces, en el final del tiempo, ¿por qué se va a bajar el amor? ¿Por qué va a descender el amor? ¿Por qué la gente no va a tener mucho amor? Porque no va a perseverar. No va a perseverar en el amor. Es necesario que perseveremos en el amor. Ya con esto voy finalizando. Ya es tarde, hermanos. Segunda de Timoteo 2:3, y aquí nos quedamos. Segunda de Timoteo 2:3. No encuentro aquí Timoteo, hermanos. Timoteo. Ok. No. Es 3:2. Sí. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. Primer punto. Amantes del dinero. Segunda, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás, o sea, insensibles de corazón porque no hay amor. Ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, fíjese lo que dice aquí, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no te metas con esa gente. Hermano, esas cosas que le dice ahí, el apóstol Sergio enseñó hace años, cuando hemos estado hace años, que eso es un total de 18 cosas, ¿sí? Y dividido entre 3, 666. Es la marca de la bestia.
Y usted se da cuenta, hermano, que en el final del tiempo todo esto está pasando. La gente tiene estas cosas. ¿Por qué? Dígame por qué. Por el aumento de la maldad y de la iniquidad. Yo hasta ahí lo quiero dejar. Porque tenemos que hablar acerca de por qué estamos nosotros, o más bien el peligro que estamos viviendo en este tiempo y qué debemos de hacer. Porque ahorita usted ya me deja de oír, puede irse oyendo una prédica, o puede hacer otras cosas. Pero hermano, usted se enfrenta a una selva afuera. Y esa selva está llena de maldad y de muchos peligros. Pero Dios te dice a ti, persevera hasta el final. Persevera, persevera. Si tienes que sufrir por mí, hazlo con el poder del amor, pero persevera. Aquí no es de retroceder, es de avanzar, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que terminamos, hermanos, vamos a orar, nos vamos a despedir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos bendiga en esta tarde, suplicándole a Dios siempre que nos ayude, ¿verdad? Y que nos dé la fortaleza en todo momento.